No estamos peleados con el tiempo, hermanos. En realidad no estamos peleados con el tiempo. También entendemos que a veces hay necesidad, ¿verdad? Sobre todo para algunos que salen mañana temprano a trabajar. Pero gracias a Dios, porque Dios es muy bueno, hermanos. En realidad nos permite poder escudriñar su palabra y escudriñarla con bastante regularidad. Ahora yo le digo a usted, podría ser más regular para usted si usted lo hiciese en su casa. Si usted lo hiciese y revise las predicaciones. Hace algunos años, ¿verdad? Cuando todavía nosotros no sabíamos del internet, cuando acepté a Cristo, ¿verdad?, como mi Salvador, era 1981. De hecho, era 1980, cerca de 1980, aunque levanten las cejas, ¿verdad? Sí. Ya es bastante, bastante atrás. ¿Qué hacía uno? Uno tomaba nota para poder tener algo de las predicaciones, y pues yo llegué a guardar 2 o 3 libretas llenas de anotaciones. Yo creo que algunos de ustedes también lo hizo así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurría? Cuando quería uno revisar algo, pues se iba ahí. Si uno escribía feíto como yo lo hacía, a veces como que se iba uno a los papiros, ¿no?, en lugar de irse a los resúmenes anteriores, porque a veces no lo llegaba uno a entender. Pero gracias a Dios, porque ahora tenemos las herramientas y podemos recurrir a ellas. Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Deseables más que el oro. Y quise enfocar las doctrinas bíblicas que son fundamento y pilar de nuestra fe. Sin ellas, en realidad estaríamos divagando, quizás por filosofías, quizás por ideologías, quizás, ¿verdad?, imitando quizá a otros, ¿verdad?, o líderes cristianos, por decirlo de alguna forma, que pues llegan a tener ciertas prácticas, ¿verdad?, equivocadas en la predicación y enseñanzas equivocadas igual. El tema de hoy, hermanos, vamos a ver los nombres de Jesús. ¿Recuerdan que hace tiempo vimos los nombres de Dios? ¿Recuerdan alguno de los nombres de Dios? A ver, el más elemental, Él. ¿Recuerdan que Él, ahí en ese sentido estamos hablando que se trata de un nombre de Dios, que en hebreo significa Dios en sí mismo, ¿verdad? Dios. Elohim, un nombre de verdad que también es utilizado sobre todo en el Génesis y en algunas otras partes, ¿verdad?, que habla precisamente de la unipluralidad de nuestro Dios. ¿Algún otro? ¿Van acordándose? Jehová, ajá, ¿algún otro? Jehová, Rafa, ajá, Jehová sanador, Jehová Shalom, Jehová es mi paz, ¿verdad? Y algunos otros. Y fue una buena enseñanza en el sentido de que pues, nos podemos saber, ¿verdad?, y podemos profundizar de que cada uno de los títulos que recibe nuestro Dios habla de su propia naturaleza, habla acerca precisamente de sus acciones, habla de su persona. Pero no habíamos hablado acerca de los nombres de Cristo. No sé si usted se dio cuenta, pero en realidad en los cantos que acabamos de entonar aparece el nombre de Jesús varias veces. ¿Verdad? Noble sostén para el alma mía, ¿verdad? Y ahí aparece el nombre Jesús. Y en realidad muchos de nuestros cantos hacen referencia a Jesús. Ahora, después de haber visto la doctrina de la salvación, hermanos, algunos puntos cardinales, como si fuera un collar de perlas, y esta doctrina de la salvación se divide en otras doctrinas que tienen que ver con la acción de Dios, como la justificación, la redención, la adopción, como la habíamos ya visto. Y el resultado, precisamente, es en el hombre creyente. Ahora veremos la doctrina de Cristo a partir de sus nombres. Veremos la doctrina de Cristo a partir de sus nombres. Normalmente vemos la doctrina de Cristo, ¿verdad?, en un esquema de estudio que ya tenemos bien identificado, primeramente como la deidad de Cristo, los atributos de Cristo, la obra de Cristo, pero lo haremos ahora a partir precisamente de sus nombres. Muchos son los títulos que le dan a Cristo, pero estaremos estudiando aquellos nombres con los cuales nos dirigimos de una forma más común delante de Él y que nos permiten ver con más precisión su naturaleza como Dios,
posición en la Trinidad y su obra en el mundo a favor de los hombres. Cuando usted ora, ¿verdad? Y a lo mejor en su oración se refiere a Cristo como Jesús. Pero ¿con qué otro título? ¿Como mi Salvador? ¿Qué otro título hallamos en la Escritura con respecto a Jesús? Y sabemos que está identificándose a Él. El Mesías. El Mesías, ¿verdad? ¿Cuál otro? El Señor. ¿Qué más? Cristo. ¿Qué otro? Redentor. ¿Dijo otro hermano qué? Soberano. El soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis. ¿Cuál? El soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra es un título. ¿Han oído también el león de Judá? ¿Hijo de hombre? El Cordero de Dios. Hijo del hombre, no hijo de hombre, hijo del hombre. Ajá. El Cordero de Dios. ¿Qué otro? El Verbo. Ajá. El Alfa y el Omega. Y así vemos muchos títulos. Pero el día de hoy, hermanos, estaremos abarcando el más común de ellos, y en el último canto pues vimos acerca precisamente de ese accionar, ¿verdad? De ese hermoso himno, de ese accionar que Dios tuvo para venir a ser hombre. El más común de ellos es Jesús. Pero ahora entenderemos las implicaciones que este nombre tiene en su persona, porque no son las implicaciones que tiene una persona común y corriente aunque se llame Jesús. No lo consideramos a Jesús, ¿verdad?, nuestro vecino, como el Salvador del mundo, ¿sí? No. Claro que no. Aunque la palabra Jesús significa Jehová salva. Ahora entenderemos entonces las implicaciones. Y aunque una persona en esta tierra tenga el mismo nombre, de ninguna manera tiene ninguna relación con este título que Dios le dio a conocer a María en el momento que se le anuncia que ella concebirá por obra del Espíritu Santo. Ella habría de ser utilizada por Dios. Y es en ella en donde Dios quiso, a través precisamente de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, poder engendrar a Jesucristo. Jesucristo sería un hijo diferente a todo hijo que cualquier humana concibió. Empecemos por el origen de su nombre. Vayamos a Mateo 1, 21. Del 18 al 21, por favor. Mateo 1, del 18 al 21. Normalmente son pasajes que se leen, y se estudian en esta época, ¿verdad? Porque habla acerca del nacimiento de Jesucristo. También como este canto que entonamos normalmente en estas épocas, aunque sería muy bueno repetirlo, ¿verdad?, de vez en cuando, porque son enseñanzas doctrinales. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y está en mayúsculas, ¿verdad? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es muy especial, o debe de ser muy especial para nosotros los creyentes. Debe de ser muy especial, porque nos identifica con la humanidad de Jesucristo. Nos identifica con su propósito, y aunque parezca repetitivo, de Jesucristo. Y va íntimamente ligado a uno de sus títulos, como hijo de hombre, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está muy relacionado precisamente ese título. Y es hermoso también por su significado. Procede del hebreo, que normalmente se dice Yeshua, pero en el hebreo aparece un poquito más amplio.
Yeshua. Se los voy a deletrear como aparece en el español Y-E-J-O-S-H-U-A. Yeshua, o quizás un poco más alargado, que significa Yahvé salva o Jehová salva. Jehová salva. O de Jehová es la salvación. También tiene ese significado. Este nombre, hermanos, tiene una derivación en la Septuaginta. ¿Sí saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta fue la traducción del hebreo al griego. Y tiene una derivación. Y aparece en la Septuaginta como Jesús. Se lo voy a deletrear. Y latina, E-S-O-U-S. Jesús. Y eso precisamente se tradujo en el griego común de aquel tiempo, que se le conocía como griego koiné. El nombre Yeshua tiene su equivalencia en el Antiguo Testamento, que es Josué. Tenemos, ¿verdad?, uno de los personajes principales en la Biblia, Josué, ¿verdad?, que después precisamente de Moisés había de conquistar con el pueblo de Israel la tierra prometida, ¿verdad?, y juntamente con Caleb. Que Josué también tiene el mismo significado, Jesús, Dios salva. Sin embargo, la persona de nuestro Señor Jesús tiene un significado totalitario. Tiene un significado totalitario con su carácter, atributos y propósito. ¿Qué quiere decir? Precisamente que el nombre, ¿verdad?, Él lo llevó bien puesto, por decirlo de alguna forma. Y Dios quiso que se llamase así. Sin embargo, podemos decir que este es el nombre humano de Jesús. Este nombre en su persona tiene implicaciones con su obra, que comienza primeramente con su identificación humana. Así que al estar viendo precisamente a partir de los nombres de Jesús, nos vamos a introducir en algunas doctrinas de su persona. Y primeramente pues estaríamos hablando acerca de su nacimiento, ¿verdad?, el nacimiento virginal. Pero lo ponemos como el punto número 2, la implicación humana de su nombre. La implicación humana de su nombre. Porque ahí precisamente en Mateo, donde vimos, fue, ¿verdad?, el mensaje del ángel que le pusieran por nombre Jesús. Y así María, ¿verdad?, y José precisamente le dieron el nombre. Tenemos que asociar este nombre con otro de sus títulos, como lo dijo el Hijo del Hombre. Este título que Jesús mismo utilizó recalca su humanidad. Esta es la intención principal. Dios se encarna para identificarse con el hombre. Dios se encarna para identificarse con el hombre y llevar a cabo la salvación de acuerdo a la voluntad de Dios y dando cumplimiento a las prerrogativas de la ley. ¿Se está notando? Le voy a repetir esta idea. Dios se encarna para identificarse con el hombre y llevar a cabo la salvación de acuerdo a la voluntad de Dios y dando cumplimiento a las prerrogativas de la ley. Tenemos que ser puntuales, hermanos, en entender, y quizás todos ustedes lo saben, pero más vale que lo recalquemos, ¿verdad?, que María fue el instrumento humano para que Jesús se encarnara. Nosotros no creemos, ¿verdad?, que María haya permanecido virgen hasta su muerte. Sabemos que ella, ¿verdad?, casada con José, tuvo relaciones sexuales con José después de que Jesús hubo nacido. Y de hecho sabemos por las escrituras que tuvo hermanos precisamente de esa unión. Pero sí entendemos que José no es padre biológico de Jesús, ¿cierto? Pero sin embargo, sí sabemos que María biológicamente es su madre, pero no por eso es madre de Dios. Esa es una idea equivocada cuando decimos que María es madre de Dios. No, María no es madre de Dios. María fue un instrumento y podemos decir que es la madre biológica de la humanidad de Cristo. Ahora, hermanos, esto precisamente lo tenemos que considerar, porque es importante conocer sobre el nacimiento de Jesús. Ahora podemos decirlo como una pregunta. ¿Por qué es importante el nacimiento de Jesús? Porque, número 1, o subinciso, porque da cumplimiento a la profecía.
¿Por qué es importante el nacimiento de Jesús? Porque da cumplimiento a la profecía. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo hemos puesto normalmente precisamente en estos tiempos. Si vayan a su Biblia para poder hacer un pequeño análisis del versículo. Isaías 7:14. De hecho lo tienen en el boletín, ¿verdad? Cierto. La carátula del boletín. ¿Cómo dice, hermanos? Adelante. A ver, acláralo así como que. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok. Aquí precisamente en Isaías es una profecía de su nacimiento y está hablando de que el Señor mismo os dará señal. Y esta señal, hermanos, es un evento milagroso, porque no solamente dice, y la mujer dará un hijo, sino, y dice, ¿cómo dice ahí? Y la Virgen, o aquí la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre, este título de Jesús lo veremos más tarde, pero hace referencia a Jesús. La Virgen concebirá. ¿Y qué es con respecto a una virgen? Era precisamente una doncella que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón antes. De hecho, cuando en el anunciamiento, ¿verdad? El ángel Gabriel se acerca a María y dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y cuando se refiere a que no conoce varón, se refería precisamente a ese aspecto sexual, ese aspecto íntimo entre una mujer y un hombre. Gálatas 4:4 lo tenemos aquí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Son dos pasajes precisamente que nos hablan del futuro nacimiento de Jesús ahí en el Antiguo Testamento. Pero Isaías ve hacia el futuro, ¿verdad?, como un nacimiento virginal a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y este nacimiento virginal es cumplido en Jesús. Y Pablo confirma dicho cumplimiento de esa humanidad, ahí en Gálatas. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una señal nada usual de acuerdo a un nacimiento. De hecho, es milagroso el nacimiento. Y fue necesario así. Mateo 1:23, ¿están todavía ahí? ¿Cómo dice Mateo 1:23? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí es parte del cumplimiento, incluso está más extendido, ¿no? Porque da precisamente y señala que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué dice el versículo número 26? Del de Lucas 1:26. ¿Ya llegamos a Lucas? Adelante, hermanos. Al ser jóvenes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Voy al 27. ¿A una qué? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. También leamos el versículo número 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí vemos precisamente que fue un nacimiento nada usual. La traducción de las Américas es así, pues soy virgen. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, se puede traducir. ¿Cómo será esto? Pues soy virgen. Esto establece de forma clara que el nacimiento de Jesús fue obrado por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo. Ahora, quizás usted se pregunte o diga, ¿María fue elegida al azar? ¿Qué piensa? Que Dios como el cumplimiento de que mi hijo, ¿verdad?, se encarne en una
mujer, vamos a dar cumplimiento que sea, ¿verdad?, una mujer virgen, pero puede haber muchas vírgenes, ¿verdad?, en ese tiempo. ¿Por qué entonces podemos nosotros concluir que María no fue elegida al azar? Hay varias razones. Una, y anótela, María era de linaje correcto. María era de linaje correcto. Lucas traza el linaje de María a través de David, Boz, Judá, Jacob, Isaac. Su hijo estaría calificado para llevar el título de hijo de David a través de la genealogía de María y ser el renuevo justo que había de venir de la familia de David, también profetizado en Isaías 11:1. ¿Por qué otra razón podemos saber que María no fue elegida al azar? Porque María estaba comprometida con un hombre cuya herencia le obligaría en el tiempo preciso a visitar a Belén en el momento oportuno, porque ellos eran de Belén. ¿Y qué dictaba el censo? Que fueran a su ciudad natal para ser censados. Y esto precisamente llevó a través de las circunstancias, y Dios conociendo todo esto, ¿verdad?, permitió que José, siendo un hombre, ¿verdad?, prudente, un hombre justo, ¿verdad?, no difamara a María y aún más, obedeciera al Señor para recibirla sin temor. Y convertirse, ¿verdad?, prácticamente, vamos a decirlo así, no el padre biológico, pero sí en el tutor también de Jesús. Y esto también está predicho en Miqueas 5:2. Por favor, hermano Miguel, ¿lo puede buscar y darle lectura? Termina el Antiguo Testamento, hermano. Sí, eso sí. Adelante de Nahum. Jonás y Nahum. Ya recordando al hermano. Adelante. Los libros de profetas menores de repente se complican, ¿verdad? Y aparte está Biblia que está nueva, ¿no? Se le pegan las hojas. Sí, 5:2. Vamos a dar la oportunidad, hermanos, que Sí, bueno, porque traiga la pantalla, sí. traiga las Biblias. ¿Qué hace, hermano? 5:2. Ya dije. Adelante, hermano. Dice la palabra de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ok? Ahora, si vamos comprendiendo un poco acerca de todo lo que aconteció a través de la profecía en relación al nacimiento de Jesús, podemos nosotros precisamente llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que Dios controla absolutamente todo. Porque no era sencillo, no era tan, vamos a decirlo así, humanamente hablando, las posibilidades son muy remotas. Se podría incluso cuantificar, ¿verdad?, cuáles son las posibilidades de que las profecías se vayan cumpliendo de esta forma tan exacta. Y podemos caer en números que pueden ser, si no en el infinito, pero muy extensos. Y habla acerca de esta pequeña ciudad que no era importante en ese tiempo. Dice: pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde las vías de la eternidad, y esto también nos habla parte de la doctrina de la eternidad de Cristo. Pero podemos ver entonces otro punto con respecto a por qué María no fue elegida al azar. Otra, porque María era de Nazaret, cumpliéndose otra profecía. Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Eso aparece en Mateo 2:23. Aún esa situación, aunque él no había nacido en Nazaret, sino en Belén, su crecimiento fue en la ciudad de Nazaret, de donde era María. ¿Por qué podemos decir que también fue elegida María?
por su devoción total a obedecer al Señor. Es un punto muy importante. Ahí en Lucas dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, para una doncella virgen no era fácil tomar la posición y enfrentarse a una sociedad que apedreaba a las mujeres adúlteras y fornicarias y presentarse precisamente delante del pueblo con una mujer que estaba embarazada y que no se sabía nada de su embarazo. Si José, ¿verdad?, lo hubiera difamado, lo hubiera acusado de fornicación. Ella estaba comprometida con José, incluso de adulterio, porque el compromiso era un paso, ¿verdad?, para las nupcias. Ya se podría considerar, ¿verdad?, con respecto a esto, de que era una mujer totalmente comprometida y un hombre totalmente comprometido para llevar a cabo las bodas en un futuro próximo. Pero ella fue obediente al Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, hermanos, esto es de vital importancia de lo que estamos viendo, porque a partir de ahí, precisamente, nuestro Señor Jesucristo había de nacer en medio de esa familia. Ahora, ¿por qué también es importante con respecto a esto? ¿Por qué es importante el nacimiento de Jesús? Es importante porque la naturaleza del pecado adquirida por Adán no fue imputada a la naturaleza humana de Jesús. Vuelvo a repetirlo. Es importante que Jesús hubiese nacido por obra del Espíritu Santo, para quedar más claro, porque la naturaleza del pecado adquirida por Adán no fue imputada a la naturaleza de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Dice la palabra de Dios que fue advertido, ¿verdad?, a través del primer mandamiento que se le dio al hombre de no comer del árbol prohibido, o fruto del árbol prohibido. Una sola regla y una sola regla precisamente desobedecida. Y por esa causa entró el pecado al mundo y es imputada a cada hombre y a cada mujer que nacemos precisamente de la descendencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Era necesario entonces que Jesucristo naciese de otra forma. Y esto lo hace diferente a cualquier humano. Jesús evitó la transición de la naturaleza del pecado al nacer de esta forma. Su nacimiento fue impecable e inocente y afecta directamente el sacrificio expiatorio de Jesús. Si Jesús hubiese nacido de un hombre y de una mujer, ¿verdad?, humanos, de forma biológica, la expiación no se podría haber llevado con la perfección que Dios demandaba. ¿Por qué? Porque era precisamente lo que Dios demandaba, un cordero santo, sin pecado y sin mancha. Así que Jesús fue entregado como un cordero sin mancha y contaminación. Si hubiese nacido con la semilla del pecado o hubiera sucumbido a algún pecado en su vida, no podría calificar con el requerimiento de un sacrificio santo. Esta doctrina del nacimiento virginal es medular para comprender la magnitud de tal hecho, ya que Jesús, humanamente hablando, sintió hambre, sintió sed, frío, se cansaba, lloró, sintió dolor físico. Siempre en ese sentido sabemos y entendemos que Jesús fue totalmente hombre también, como cualquier ser humano, pero sin perder su naturaleza divina. Sin perder su naturaleza divina. Observen que dice Hebreos 7:26. Vayamos a Hebreos 7:26. ¿Le puedes dar lectura, Raza, por favor? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando se refiere a sumo sacerdote, ¿a quién se refiere aquí? A Jesucristo, sin duda. Y si algo nos conviene, nosotros normalmente lo tomamos, ¿no? Si a usted le conviene algo, dice, pues me conviene, no voy a dejar pasar. No sé por qué a veces la gente se rehúsa al Evangelio.
porque es algo que le conviene. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado ¿de qué? De los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. En su humanidad Jesucristo, ¿verdad?, cumplió precisamente esto. Refiriéndose a Jesús, tal sumo sacerdote nos conviene, porque también es importante el nacimiento de Jesús. Es importante porque al humanarse se despojó de su gloria. Porque al humanarse se despojó de su gloria. Vayamos a Filipenses, capítulo número 2, versículo número 7. Filipenses 2, 7. Hermano Ángel, ¿quiere dar la lectura, por favor? 2, 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. En realidad, Filipenses capítulo número 2 podemos extendernos mucho, ¿verdad?, viendo versículo por versículo. Pero precisamente está hablando aquí Pablo a los filipenses y habla acerca de que debemos tener un sentir similar al que tuvo Jesús, según el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, refiriéndose a su actitud de humildad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. También esta palabra despojó se puede traducir como se vació, o se consideró por voluntad propia. Jesús, ¿verdad?, llevando a cabo el plan que la Trinidad tuvo para salvar al hombre, se despoja a sí mismo. Ahora, no caigamos en el error, hermanos, que se despoja de su naturaleza divina. Jesucristo siguió teniendo su naturaleza divina aún en esta tierra. Vemos que él obraba milagros, resucitó muertos dentro de los milagros, ¿verdad? Sanó a los enfermos, conocía a los hombres, incluso conocía la intención del corazón de los hombres. Esto nos habla parte de un atributo, ¿verdad?, que él lo sabe todo, su omnisciencia. Él tenía el poder para poder hacer cualquier cosa. Él no se despoja de su naturaleza divina ni de sus atributos. Jesús, siendo inmutable, esta palabra de la inmutabilidad, ¿verdad?, de Jesús nos habla de que no cambia. También es un atributo, ¿verdad?, de la Trinidad completa. Dios es inmutable, Cristo es inmutable, es decir, no cambia. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió al tomar forma de hombre? Lo que sí podemos entender es que se despojó dejando su gloria en el cielo, ¿verdad?, esa gloria visible en la cual los ángeles le adoraban, su habitación celestial, se despojó de su habitación celestial para habitar con nosotros y sometió el uso independiente que tenía de sus atributos divinos y lo sujetó a su Padre. Él quiso someter a su Padre y él precisamente sometió ese uso de sus atributos. Él podía hacerlo si lo quería, pero se lo sujetó a su Padre en dependencia del Espíritu Santo. Es decir, renunció a los privilegios que tenía como Dios en el cielo y en esa decisión se humilló a sí mismo a la posición de hombre y hasta la posición de siervo. Esta renuncia, hermano, le permitió podernos enseñar a nosotros el sacrificio y la obediencia. También le permitió a los hombres actuar conforme precisamente a sus pecados al llevarlo a la cruz. Jesús, ¿verdad?, Dios mismo permitió que toda esa turba, que todo ese sistema de ese entonces, ¿verdad?, en el cual legalistas, en la cual preferían que muriese un hombre y no todo el pueblo para no confrontar precisamente al imperio romano con los judíos, fuese llevado a la cruz. Dios tenía control de todo eso.
Dios hubiera podido evitar que Jesús fuese a la cruz. O incluso algunos, ¿verdad?, llegan a comentar que la postura quizás más sencilla sería para Jesús llegar a este mundo no por nacimiento virginal, sino simplemente humanarse, ¿verdad?, a la de 30 y 33 años, ir a la cruz y ya. Pero en realidad no es así. Dios quiso someter a Jesús en una humanidad tal como la nuestra, para hacernos entender también, ¿verdad?, que podemos nosotros, en dependencia del Espíritu Santo, vencer la tentación, en la cual podemos nosotros también poner toda nuestra confianza en Jesús. Ahora, hermanos, cuando fue a la cruz, Dios dio cumplimiento a su plan divino de redención a través de la justicia imputada en Cristo. Conclusión con respecto a este tema del nombre de Jesús. Dios manifestó su gran amor al encarnarse en Jesús, sin perder su naturaleza y unidad inquebrantable, a través de sus milagros, conocimiento perfecto de todo, su naturaleza santa. Ahora reconocemos que Jesús es Dios, amén. Amén. Y fue hombre, también podemos decir amén. Amén. El estado de humillación de Jesús es un todo: su nacimiento, su crecimiento biológico, sus limitaciones materiales que tuvo en su vida, porque también las tuvo. Él no nació, ¿verdad?, en un palacio, estuvo sometido a las, vamos a decirlo así, a las circunstancias comunes de cualquier hombre, por lo menos de la mayoría. También todo esto pertenece al estado de humillación, y esto antecede a su exaltación y glorificación, porque una de las cosas que Jesús ora, ¿verdad?, allá en Juan capítulo número 7, y le ora al Padre, ¿verdad?, dice que va nuevamente con él, ¿verdad?, a recibir la gloria que tenía desde la fundación del mundo. Entonces Dios se humilla, Dios, ¿verdad?, Cristo, perdón, se humilla, limita y pone en sujeción sus atributos al Padre, y obra como, lo voy a decir de esta forma, obra como el siervo, el ungido de Dios para beneficio de nosotros. Ahora, hermanos, Él recibe esta glorificación y exaltación después de su resurrección, no porque se lo haya ganado, sino porque ya le pertenecían. Pero para nosotros representa que su glorioso amor se manifestó a este mundo al venir a través precisamente de una mujer. Algunas ideas precisamente para recapitular es que no pensemos, ¿verdad?, que María sea la Madre de Dios, que María puede interceder por nosotros, cuando realmente María dio a luz, ¿verdad?, por medio del poder del Espíritu Santo, a su propio Salvador. María necesitaba de Jesús como su Salvador. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias, porque en este tiempo, Señor, tú nos has permitido el poder estudiar un poco, Señor, de tu palabra con respecto a los nombres de Jesús. Padre Santo, danos claridad, el poder entender, Señor, de lo glorioso que tú, Padre Santo, eres, y también de lo bondadoso, benévolo, de la misericordia, Señor, que tú extendiste a nosotros a través precisamente de Jesucristo, Señor. Queremos, Padre Santo, doblar nuestra rodilla delante de ese nombre, que es sobre todo nombre, en el cual, Padre Santo, tú nos has dado, Señor, lo más preciado. Has suplido para nosotros, Señor, la necesidad más urgente al darnos de tu salvación. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quédate con nosotros en esta noche. Amén.